Cuando tenía 1 año, mi madre me entregó a un extraño en la calle para salvarme la vida, porque no sabía si estaría viva al día siguiente. Estuve separado de ella durante 1 mes. Esto me dejó una profunda sensación de abandono y de no ser deseado. No recuerdo ese evento porque el hipocampo, la parte del cerebro responsable de codificar los recuerdos, aún no se había desarrollado en ese momento. Sin embargo, la memoria emocional implícita de ese abandono quedó profundamente arraigada en mí. El Dr. Gabor Mate escribió esto en su libro El mito de la normalidad, donde argumenta que lo que solemos considerar normal en nuestra sociedad es a menudo tóxico y contribuye a patologías físicas y mentales. Estas experiencias emocionales se traducen en biología. Las emociones y la biología están completamente entrelazadas, lo que significa que lo que ocurre en el plano emocional inevitablemente tiene manifestaciones en el plano biológico. Esto influye en el desarrollo del cerebro y en cómo el cuerpo responde al estrés. Cuando Gabor fue diagnosticado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad a los 53 años, se interesó en el desarrollo del cerebro. Poco después, 2 de sus hijos también fueron diagnosticados, lo cual parecía confirmar la idea médica de que este trastorno es genético. Pero el Dr. Mate nunca estuvo de acuerdo con esa visión, porque entendió que lo que llamamos desconexión o despiste no es una enfermedad hereditaria, sino una respuesta adaptativa al estrés. Cuando un niño no puede luchar ni escapar de situaciones estresantes, su cerebro se adapta a través de mecanismos como la disociación. Aunque esta respuesta puede ayudar a lidiar con el estrés en un momento dado, se convierte en una fuente de problemas a largo plazo si se establece como un rasgo permanente. Lo que inicialmente es una estrategia adaptativa temporal puede transformarse en un patrón que amenaza la salud física y emocional. El cerebro no viene completamente predeterminado por la genética, más bien, la genética establece las bases o los potenciales que pueden desarrollarse según las experiencias. La trayectoria del desarrollo, en términos de qué circuitos se desarrollarán y cuándo, está determinada genéticamente. Sin embargo, cómo se desarrollan esos circuitos, cuán exitosamente se despliegan y conectan, y qué sistemas cerebrales llegan a dominar, no está programado genéticamente. Eso depende de la interacción del individuo con su entorno. El factor determinante que da forma al desarrollo fisiológico del cerebro es la relación emocional con el ambiente de crianza. La condición necesaria para un desarrollo cerebral óptimo, aunque rara vez está presente en nuestra sociedad actual, incluye padres emocionalmente disponibles, consistentemente presentes, no estresados, no deprimidos y emocionalmente sintonizados con el niño. Cualquier cosa que interfiera con la capacidad de los padres para ofrecer esas cualidades al infante, tendrá un impacto en el desarrollo cerebral. El Dr. Mate explica que su propio diagnóstico de trastorno por déficit de atención se entiende fácilmente en el contexto de su infancia. Nació en Hungría en 1944, durante plena Segunda Guerra Mundial, y sus padres eran judíos. Cuando tenía 2 meses de vida, los nazis ocuparon Hungría. Su madre, aterrada por la situación, llamó al pediatra porque él lloraba constantemente. La respuesta del pediatra fue reveladora. Le dijo: «Señora, entienda que todos estos bebés judíos están llorando. Un bebé no comprende conceptos como nazis, Hitler o genocidio, pero responde al estrés de su madre. Este estrés, vivido intensamente en los primeros meses de vida, programa la mente del bebé. Cuando su madre estaba deprimida, aterrorizada, de luto por la muerte de sus padres en Auschwitz, y separada de su esposo, el Dr. Mate, siendo un bebé, desarrolló un mecanismo de defensa para lidiar con ese dolor y estrés. Este mecanismo de defensa sencillamente fue desconectarse. El problema es que esta desconexión ocurre cuando el cerebro está en una fase crítica de desarrollo, donde millones de conexiones neuronales se forman cada segundo. Lo que comenzó como una adaptación temporal al estrés, se convierte en un rasgo de personalidad duradero. Décadas más tarde, el Dr. Gabor fue diagnosticado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, lo que él considera una consecuencia de este desarrollo temprano más que un trastorno puramente genético. Aunque sus hijos crecieron en un entorno mucho menos traumático, sin guerra, abuso ni adicciones, también presentaron síntomas similares. Mate atribuye esto a su propio comportamiento como padre. Su adicción al trabajo como médico reflejaba un mensaje aprendido desde temprano. Este mensaje era el de: no soy querido. No porque su madre no lo quisiera, sino porque para que un niño se sienta deseado, los padres deben estar emocionalmente presentes.
La ausencia emocional en los padres puede tener efectos profundos, llevando a los niños a interpretar esta desconexión como algo que está mal en ellos mismos. El Dr. Mate concluye que el desarrollo cerebral depende profundamente de la interacción con el entorno emocional en los primeros años, y que los traumas no resueltos de los padres se transmiten a través de estas interacciones. La personalidad que no desarrollamos en realidad es una adaptación, y esto se manifiesta en la vida adulta. Como escribió el Dr. Mate, y cito, «Hace ya un tiempo, volví a casa desde un compromiso en Filadelfia, sintiéndome centrado y equilibrado. Cuando mi esposa me envió un mensaje diciendo que llegaría 15 minutos tarde al aeropuerto, me llené de rabia. Esa reacción no era por el retraso en sí, sino porque esa vieja sensación de no ser atendido o querido se activó. Este es un ejemplo de cómo las memorias implícitas nos gobiernan hasta que tomamos conciencia de ellas. Como continúa Gabor, en mi caso, la herida de no haber sido querido se transformó en una necesidad de ser necesario para otros. Por eso, me entregué completamente a mi trabajo, estando disponible siempre para mis pacientes y nunca rechazando a nadie. Pero esto tuvo consecuencias, mis propios hijos sintieron que no eran queridos porque su padre no estaba presente, y su madre estaba estresada debido a mi ausencia. Esto ilustra cómo el trauma y el estrés multigeneracional se transmiten y afectan el desarrollo cerebral. Actualmente, enfrentamos un aumento de trastornos del desarrollo infantil, como el autismo y problemas de comportamiento y aprendizaje, que en realidad reflejan la biología de la pérdida. Los niños manifiestan la ruptura de sus relaciones de apego, pero en lugar de abordar estas causas fundamentales, recurrimos a medicación y control conductual. Necesitamos preguntarnos qué está ocurriendo realmente para sanar y prevenir este ciclo. Los países occidentales invierten miles de millones en atención médica, pero las enfermedades mentales y crónicas están aumentando de manera aparentemente imparable. Los sistemas de salud descuidan el papel que ejerce el trauma en nuestros cuerpos y nuestras mentes. La medicina a menudo no trata a las personas en su totalidad, ignorando cómo la cultura actual estresa nuestros cuerpos, sobrecarga nuestro sistema inmunológico y socava el equilibrio emocional. En el sistema jurídico, que a menudo es delictivo en su funcionamiento, se asume erróneamente que las personas eligen ser adictas. La adicción es una respuesta al dolor, causado por traumas infantiles. No es una decisión consciente, sino un intento de calmar ese sufrimiento. Además, estas experiencias traumáticas moldean el cerebro, predisponiéndolo a comportamientos adictivos. Esto no es polémico, pero incluso los médicos, abogados y jueces rara vez lo entienden. Nuestra cultura estigmatiza a ciertos grupos adictos mientras ignora que todos podemos tener patrones adictivos en nuestras vidas. El Dr. Mate dice, y cito, «La creencia de que la adicción es una elección es profundamente anticientífica, y aunque debería ser ridícula, sus consecuencias son trágicas». En medicina, lo normal puede usarse para describir algo estadísticamente común, pero eso no implica que sea saludable o natural. Como continúa Gabor. Por ejemplo, en un escenario extremo, si todos en Londres torturaran a sus mascotas, no torturarlas sería algo anormal. Esto es una afirmación estadística, no tiene relación con la salud, el bienestar o la naturalidad. En nuestra sociedad, muchas prácticas y normas culturales son consideradas normales porque la mayoría participa en ellas, pero se confunden con ser beneficiosas o naturales, lo cual no es necesariamente cierto. Esto es lo que denomino el mito de lo normal. Existe también la idea de que algunos somos saludables y otros son anormales. Sin embargo, la salud física y mental es un espectro, no una división rígida entre lo normal y lo anormal. De hecho, muchas afecciones del cuerpo y la mente son respuestas normales a un entorno cultural anormal. Los seres humanos no somos criaturas aisladas, ni fisiológica ni psicológicamente. Nuestro bienestar físico está profundamente ligado a nuestras experiencias emocionales y psicológicas, las cuales están influenciadas por el entorno social. Desde el útero, el estado emocional de nuestras madres afecta nuestro desarrollo, algo respaldado por numerosos estudios. Estos efectos persisten durante la infancia y la vida adulta, ya que somos criaturas biopsicosociales, donde nuestra biología no puede separarse de nuestras emociones y el contexto social. El entorno en que vivimos tiene un impacto significativo en nuestra salud física y mental. Las tasas de ansiedad, diagnósticos infantiles de trastorno por déficit de atención e hiperactividad y enfermedades autoinmunes están aumentando a nivel mundial. Además, aspectos de nuestra sociedad, como la competencia implacable y el aislamiento social, contribuyen a este problema. Mientras tanto,
Enfermedades metabólicas que antes solo afectaban a adultos ahora se observan en niños. La enfermedad no es un evento aberrante ni una anormalidad, es una respuesta normal a una cultura profundamente insalubre. Y por cultura no me refiero solo a los aspectos físicos, sino también a los emocionales, políticos y sociales. Como continúa Gabor, y cito: ¿acaso es posible realmente que las personas puedan cambiar quiénes son? La respuesta a esta pregunta, más bien, es que necesitan convertirse en quienes realmente son. El punto central, y lo que he aprendido como médico, terapeuta, maestro y ser humano, es que no se trata de cambiar quiénes somos, sino de descubrirnos a nosotros mismos. Mi crítica hacia esta cultura es que nos aleja de nuestra verdadera esencia, y reconectarnos con ella es un desafío. Lo que debemos entender es que existe posibilidad de lograrlo. Personalmente puedo decir que es posible. He visto transformaciones significativas en personas, incluso en quienes enfrentaban enfermedades graves. Para algunos, la enfermedad se convierte en una lección que los reconecta con su esencia y fomenta su sanación. La desconexión de nuestra verdadera naturaleza genera sufrimiento, ya sea mental, espiritual o incluso físico. Entonces, una adicción es un proceso psicológico y fisiológico complejo que se manifiesta en cualquier comportamiento que una persona disfrute y encuentre alivio a corto plazo, y por lo tanto, codicie, pero que le provoque consecuencias negativas a largo plazo y que no abandone a pesar de esas consecuencias. Notemos que no he mencionado sustancias, dije cualquier comportamiento. Esto puede incluir el uso de cocaína, metanfetaminas, heroína, fentanilo, marihuana, nicotina, alcohol, entre otros. Pero también puede incluir sexo, apuestas, internet, relaciones, compras, comida, trabajo, deportes extremos, ejercicio, pornografía y otras actividades humanas. Como escribió Gabor, según la definición oficial de la Sociedad Americana de Medicina de la Adicción, esta es un trastorno primario del cerebro que surge principalmente debido a razones genéticas. Otra idea popular es que la adicción es una elección consciente, lo cual es la base del sistema legal. Si las personas no eligieran ser adictas, no tiene sentido castigarlas. Aunque la definición médica se acerca más a la verdad, no creo que sea un trastorno genético ni puramente cerebral. Los seres humanos tienen dos necesidades fundamentales además de las físicas dentro de la infancia y la niñez. Estas son, el apego y la autenticidad. El apego es la cercanía con otros seres humanos para ser cuidados o cuidar a otros. Como mamíferos, necesitamos conexiones para sobrevivir. Los sistemas de endorfinas en el cerebro facilitan este apego. Por ejemplo, si los receptores de endorfinas de un ratón bebé son bloqueados, no llorará al separarse de su madre, lo que en la naturaleza significaría su muerte. En las personas, el estrés y el trauma en la infancia pueden afectar el desarrollo de estos sistemas, lo que explica por qué el uso de heroína, que imita la acción de las endorfinas, puede sentirse como un abrazo cálido, generando sensaciones de amor y conexión. La autenticidad es la capacidad de conectarnos con nosotros mismos, saber lo que sentimos y actuar en consecuencia. En nuestros orígenes como especie, esta originalidad era crucial para sobrevivir en la naturaleza. Si dependemos únicamente del intelecto en lugar de los instintos, nuestra supervivencia se ve comprometida. El problema surge cuando nuestra autenticidad amenaza nuestras relaciones de apego. Por ejemplo, si un niño de 2 años muestra enojo porque no puede comer una galleta antes de la cena, y los padres, incapaces de manejar el enojo debido a su propio trauma, le envían el mensaje de que los niños buenos no se enojan, el niño no interpretará esto como una lección sobre comportamiento, sino como los niños enojados no son amados. Para preservar el apego, el niño reprimirá su originalidad, desconectándose de sus propios sentimientos. Este proceso explica cómo los seres humanos pierden conexión con sus instintos y emociones a lo largo de su desarrollo. Esa misma dinámica, que es esencial para la supervivencia humana en un entorno natural, se convierte en una amenaza para nuestra supervivencia en este entorno más moderno, donde ser original puede poner en peligro el apego. Entonces, renunciamos a nuestra originalidad, y con el tiempo, nos preguntamos, ¿quién soy? ¿De quién es esta vida? ¿Quién está experimentando todo esto? Ahí es donde tiene que ocurrir la reconexión, ese es el núcleo del proceso de sanación. Sin embargo, esto surge del conflicto trágico en la infancia entre la autenticidad y el apego, un conflicto que enfrentamos la mayoría de nosotros y que nos hace desconectarnos de nuestros sentimientos y de nuestro instinto. Esto nos lleva al tema del trauma. Muchas veces pensamos que el trauma es lo que nos sucede. El divorcio de nuestros padres, las discusiones,
la depresión de nuestra madre, el alcoholismo de nuestro padre, el abuso físico o sexual, o alguna pérdida importante. Pero esas cosas no son el trauma, sino experiencias traumáticas. El trauma no es lo que sucede afuera, el trauma es lo que ocurre dentro de nosotros como resultado de esas experiencias. Dentro de nosotros, el trauma nos desconecta de nuestras emociones, de nuestro cuerpo, dificulta estar en el momento presente y crea una visión negativa del mundo, de nosotros mismos y una actitud defensiva hacia los demás. Estas perspectivas siguen manifestándose en nuestra vida presente. Como cita el Dr. Gabor Mate, por lo tanto, la adicción no es el problema principal, sino un intento de resolver un problema. La verdadera pregunta es, ¿cómo surgió ese problema? Según mi teoría, siempre tiene raíces en el trauma de la infancia. La adicción es un intento de lidiar con los efectos del trauma infantil, proporcionando alivio temporal, pero creando problemas mayores a largo plazo. El trabajo no solo consiste en reconocer lo que ocurrió hace 15, 30 o 40 años atrás, sino también en identificar cómo esas manifestaciones se expresan en el presente y trascenderlas. Esto se logra al reconectar con uno mismo, restaurando la conexión con el cuerpo y con las emociones que se perdieron. Cuando logras esa reconexión, experimentas lo que llamamos recuperación. Entonces, ¿qué significa recuperar algo? Pues significa encontrarlo nuevamente. En este proceso, lo que las personas encuentran es a sí mismas. La pérdida del yo es la esencia del trauma, y el verdadero propósito del tratamiento de las adicciones, la salud mental y cualquier tipo de sanación, es la reintegración. Tal como aprendemos del Dr. Gabor Mate en su obra El mito de la normalidad. Sobre la existencia de Dios, depende de cómo se entiende el concepto. Crecí como un ateo militante en la Hungría comunista. En mi juventud, veía a Dios como una entidad omnisciente, omnipotente y totalmente buena, pero me parecía una idea absurda. Con el tiempo, mi comprensión de Dios evolucionó. Ya no lo veo como una figura omnipotente con existencia física en algún otro reino. Ahora lo percibo más como una representación de la unidad, la conexión y la inteligencia del universo, así como de la bondad que nos rodea. No soy un adorador, pero ya no me incomoda la palabra Dios. La concibo como una experiencia de santidad y conexión universal, aunque reconozco que el término en sí es inadecuado debido a su uso histórico. Dios, en este sentido, es más una realidad experiencial que una creencia rígida o un concepto concreto.